otra bolita B se deja caer libremente desde una altura de 100 metros con relación al suelo. Sí, Ambas bolitas se cruzan a los 2,5 segundos después. sí. Calcula el módulo de la velocidad inicial con el que fue lanzada la bolita A. No, o sea, se me hicieron muchos, se me hizo muy problemático sacar eso. Todo lo que es, o sea, cuando se alcanzan dos cuerpos, me hace problemático. Bueno, no está bueno que yo te diga cómo resolverlo mecánicamente, pero en general, cuando dos cuerpos se encuentran, vos lo que planteas, en este caso la posición en la dirección del eje Y porque el movimiento es vertical, pero lo que fuera, ¿no? En general, no te digo siempre, pero en general, cuando dos cuerpos se encuentran, lo que siempre te conviene es escribir la posición, la ecuación de la posición en función del tiempo para uno de los cuerpos y para el otro. Bien, en general, no te quiero decir que siempre, pero en general funciona. Entonces Claro, vos yo lo decís, resolví así. ¿qué tiene que haber dado? Vos decís, la velocidad inicial de la bolita A por el tiempo que transcurre hasta el tiempo del encuentro. Habiendo puesto el cero, me olvidé. Habiendo puesto el cero ahí, ¿no? Porque posición inicial de la bolita A sería cero. Más un medio de la aceleración con este sistema de referencia te va a quedar menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Un medio de la aceleración por el tiempo que te dan al cuadrado sería la posición para la bolita A. Y para la bolita B, ojo, porque la posición inicial está arriba, 100 metros. Se deja caer, así que el término este no lo tenemos. Y lo mismo acá, un medio de menos 9,8 metros por segundos al cuadrado. Como en la posición del encuentro el tiempo es el mismo en el mismo lugar, estas dos ecuaciones son iguales. Cuando vos las igualás, este término de acá se te fue con este término de ahí y te quedó que la velocidad inicial por esos 2,5 segundos tienen que ser igual a 100 metros. ¿Puede ser que te haya dado así? ¿O me estoy equivocando? ¿La dejó caer Eh, a esta? ¿A esta la dejó caer o la claro, lanzó? no, Ah, no, la dejó caer. bien. Em, 2,2. ¿Eso cuánto da? Eso creo que debería dar 40. estoy pensando, sería... sí, señor. Sí, 40, profe, sí. 40, Sí, está bien, es lo que 40. me dio. Es lo que Pero te... no pasa Ah, que buenísimo. se me hizo mucho despelote el momento de plantearla y pensé que se planteaba de otra forma. Vos, yo no te puedo decir siempre, porque puede ser que en algún problema los datos no estén para que funcione, pero vos, si vos escribís la ecuación de la... Ojo con el sistema de referencia, que en los dos vehículos que se mueven esté puesto en el mismo lugar. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, que hubiese sido engorroso si esta, en vez de dejarla caer, la hubiera lanzado? Si esa la hubiera lanzado, acá hubieses tenido, ojo, un término de velocidad que se opone al sistema de referencia positivo. Entonces ahí la componente de la velocidad en la dirección del eje Y para una bolita que es lanzada verticalmente hacia abajo, con ese sistema de referencia te hubiese quedado, qué sé yo, menos 10 metros por segundo por tiempo. Pero como no es el caso, no te la complico, vos escribís la ecuación de la posición para uno de los objetos que se mueve, la ecuación de la posición para el otro objeto que se mueve. Y vos decís, si se encuentran, tanto posición como tiempo tienen que coincidir. Otra complicación de problema de encuentro es que uno de los dos salga después. Entonces, bueno, Claro, ojo, en la práctica anterior había uno que era de alcanzar, digamos, que era un auto que pasaba y un policía que desde el momento que el auto pasa arranca, que lo voy a dejar, te lo hago la consulta de la próxima clase porque acá no me lo acuerdo, pero anoto y dale, porque fíjate, ese es otro problema. cuando vos tenés cuando te dice un tiempo después tal cosa, bueno, ahí, o bien, averiguas cuánto recorrió
hasta el momento en que los dos cuerpos se mueven, o bien a uno de estos dos tiempos le pones ese tiempo después. Claro, Pero ya te digo, no te quiero decir siempre, pero casi siempre sale de esto. No hay demasiada. Y si vos no le pones números, si vos aguantás lo más que podés con las letras, se te puede dar esto de que lo simplificás y bueno, termina siendo simple la resolución. Pero bueno, de última, le hiciste las cuentitas previas, no hay problema, te da lo mismo, te va a dar lo mismo. Te puedes variar un decimal, pero te va a dar lo mismo. ¿Lo entendiste así? sí, profe. Yo sé que yo lo planteé, me dio algo, lo contesté, pero no sabía por qué lo planteé así, digamos. Pero bueno, sí, se ve que de alguna forma está bien planteado. ¿Ariel les pasó las guías resueltas? La guía de cinemática y la guía No, siempre las paso después de que resolvemos de que las terminan. Claro. Pero, pero no, no, no. Una cosa es la del trabajo para entregar, digamos, y otra es la guía resuelta, la que da en clases. ¿Te la pasó? Ah, no tengo ni idea. No, Bueno, no pasó. bueno, entonces después les paso. En todo caso, no les paso la de movimiento circular para que ustedes intenten hacer. Después les paso entonces las guías resueltas y a lo mejor, yo tengo viejo resuelto, por eso les pregunté si a Ariel les había pasado. Yo lo mío es más viejo, pero bueno, puede variar. Algún problema puede no estar o al revés, para que ustedes espíen. No les digo que las miren, o sea, estudiar no es agarrar, leer el problema y ver cómo otro lo resolvió, porque no les va a funcionar. No es que soy bruja y mala, no les va a funcionar. Cuando estudian física, matemática, la cosa es agarrar el problema e intentar hacerlo. Si no me sale, espío. Porque si directamente veo lo que otro hizo, después cuando llega el parcial, no les va a funcionar. Para mí la Así mejor forma es agarrar parciales viejos. No hay mejor forma de estudiar. bueno, ponele. Bueno, ahí no, yo te digo que no hacía eso, pero sí es cierto que uno finalmente se prepara para probar. Entonces, bueno, sí más cerca de la fecha, si ustedes agarran ejercicios parecidos a los de parcial, por supuesto que están más entrenados para lo que viene. ¿Qué es tipo esto? Tipo lo que les propone Ariel en las guías estas que son obligatorias, para que sepan que, bueno, les sirve Profe, para antes que prepararse lo para el borre, parcial. Sí, porque no justo quería que estaba viendo si lo iba a borrar. sí, En lo el iba a B, borrar. Sí. por tanto, quise detener. En el B, el 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no sería positivo? Ya que está cayendo. Bueno, es el otro palito que suelen pisar. No, porque vos acordate, yo por ahí digo, Dios, cada uno cree en lo que quiere o no cree en nada. Pero yo les digo así para que se acuerden el día del parcial. Dios no cambia, no se levanta un día, hoy la aceleración de la gravedad va para el otro lado. ¿Por qué se los digo? Porque se equivocan. Siempre va para abajo. Y si vos, como es un único problema y pones el sistema de referencia para el móvil A y para el móvil B, siempre G va para abajo. Entonces en los dos te queda negativo, a pesar de que en uno sube y en el otro baja. Y es pregunta de parcial, ¿eh? ¿Vieron que yo les dije la otra vez? Anótensela, porque en esos apartados donde te preguntan verdadero y falso o elija la opción correcta, es pregunta de parcial. ¿Cambia G? No, no cambia. No es que un día Dios dice, oh, hoy las cosas se van a ir para el techo. No, Profe, siempre va para abajo. última consulta, porque ayer No me justo me acordé molestan. ayer, Sí. o sea, van a atrasar las preguntas porque justamente con la práctica me voy dando cuenta. No hay problema, Suponiendo que me pregunte la rapidez de la gravedad, sería 9,8, porque la rapidez no puede ser negativa, ¿o no? Te puede preguntar la intensidad, módulo, magnitud de la aceleración de la gravedad y vos le decís, si no te Ah, da otra. no, perdón. No, porque la gravedad me olvidé que es aceleración. Cuando me pregunta, por ejemplo, si en este caso la bolita hubiese sido menos 40 metros sobre segundos, y te pregunta la rapidez Ah, es 40. bueno, claro, porque te Porque ayer dice había una pregunta tramposa Mm, y había un montón de, o sea, estaban todas, era el mismo número,
Pero te ponía signos más, signos menos, una coma corrida. Sí, te hace un lío. Hay que estar el día del parcial, chicos, lo mismo, porque para que no se los pasen, para que no se pasen las respuestas, ahí yo no te voy a decir 100, pero deben tener como 10 opciones por cada pregunta. Estén atentos porque pasa eso, a lo mejor una tiene un menos, a lo mejor una te puso un metro cuadrado, a lo mejor una te puso el 4,0, ¿bien? O en centímetros, ¿bien? Eh, el problema es que como tienen que elegir de una lista desplegable, bueno, puede pasar esto de que le pregunto a un amigo que eligió y para que no suceda, está esto de un menú, de un montón de opciones, descarten esas que están seguros que no vas. Como vos me decís, si era rapidez, las negativas ni siquiera se me pasa por la cabeza elegirlas, porque era rapidez. Las que no son en metros por segundo, a lo mejor podría ser en centímetros por segundo, pero si fuera metro cuadrado segundo, esa tampoco se me ocurre elegirla, porque no es unidad de rapidez. Entonces, bueno, ya descarté, ya hice por descarte un par, hay un par que no van. Y lo otro, bueno, por supuesto, también me sirve ver las opciones de la respuesta porque me está diciendo a ver cómo, a lo mejor me da oportunidad de corregir el problema, a lo mejor del menú no hay ninguna y yo reviso de nuevo. Ojo, ojo, que hay, desde ya les digo, hay un montón de preguntas, o sea que les pueden tocar. Yo se los estoy diciendo porque las vi. Hay un montón de preguntas que dice otra opción. Bien, no se confíen que siempre es el número que está en la lista. Puede ser otra opción, no tengan miedo. Lo que sí, cuando es otra opción, es como que te tienta a volver a revisar y capaz que encontrás el error. Bien, Profe, pero no sé, discúlpame. No sé si sí ya te lo habrán definido. ¿Se puede volver para atrás o no se puede? hay un debate con eso. Porque el año Yo pasado no voté se para, pudo, no yo voté avisaron. para que se vuelva, yo voté para que se vuelva para atrás. Ah, bien, porque el año Yo pasado no les se pudo, no avisé, ¿eh? avisaron y hubo un quilombo. No, sí, a los tuyos sí, pero en nuestra comisión, No le que éramos avisé. la 107, no nos avisaron y hubo un quilombo. Bueno, entonces vos le podés contar un poquito a los chicos cómo fue, porque no va a ser muy diferente. Hay un Contá, debate contá. con eso. Esperemos que Hay sea un un, poquito más organizado. hay un debate con lo Profe, del... Sí, mi amor, ¿cuánto tiempo tenemos para el parcial? otro debate. Sí, porque el año pasado también nos dieron media hora y eran Oh, 15 preguntas. Bueno, 20 otro minutos. ahora, debate. Ay, ahora son todo el año pasado. Ay, y había unas preguntas de... No, ya pasa que, a ver, el compañero, no sé quién habló, pero ya te explico. Los que la sufrimos el año pasado seguramente fuimos o a la 107 o a otra que no me acuerdo qué comisión Yo era. estuve en la Entonces, 106. bueno, de la 106. bueno, Entonces, ¿qué venimos a hacer? Venimos a ver con Diana. ¿Por qué? Porque mi Diana tiene amor. fama. Sí, Y porque Ay, la así. verdad que bien. la explicación de la profe del año pasado, bueno, por lo menos la mía, era, No, no, no entendía nada. eh, Les agradezco, me ¿está hacen... grabando? No, no. Bueno, en Confidente, digamos, nosotros teníamos un profe de práctica que no era muy, ¿cómo es esto? Muy Ah, amable, sí, muy ya sé, ya sé. pedagógico. Entonces, bueno, hay un montón que no la pudimos sacar. Eh, No, eh, bueno, pero eso, o sea, está todo en debate. Se va a hacer todo un eh, poquito más cerquita mira, del parcial. sí, en realidad ya les puedo decir que son 15 preguntas, que eso es lo que sí se acordó. No llegamos a un acuerdo con el tiempo. No llegamos a un acuerdo con el tiempo. Yo soy de las que prefiere más tiempo y que vayan y vuelvan para que puedan corregir. Profe, ¿cuál es Pero, la fundamentación, digamos, de no ¿sabes lo volver? que pasa? ¿Se Sí, pregunta en media hora? No, no, el año pasado logramos extender así, 40, 45 minutos. Fue Se me caen bravo. los pelos, profe. Voy a Sí, tener que ir al no, pero psicólogo. fue bravo. Lo que pasa es, ¿por qué está así? Porque lamentablemente sabemos que se pasan las respuestas. Entonces, bueno, es como una forma de que cada uno hace lo suyo porque no le alcanza para ayudar a un compañero. Lamentablemente, la idea es esa. Pero al margen de eso, yo voy a intentar que, igual se los digo, ya se los digo la semana que viene.
vamos a intentar de que puedan ir y volver, porque a mí me parece que tienen que poder ir y volver, porque es una evaluación en donde no es un trabajo donde uno entrega sin revisar. A mí me parece que tienen que poder ir y volver, y ya les digo que el tiempo va a ser más que ese que les dieron en el primer parcial, porque si no me abro, porque si no lo hago Profe, yo yo te y listo. prometo que no me copio, pero no sea mala, dame más tiempo que me da la cabecita para hacer 15 ejercicios en media hora. No, y aparte, aparte, sí, lo que pasa que, bueno, cada profe tiene sus convicciones, ¿no? Yo digo que si igual tienen que mandar la foto, uno cuando mira la foto sabe si copiaron o no copiaron, porque el estrés de estar con la cámara y el copiado y la qué sé yo, es Está más fresca difícil, la tinta. es más difícil, es más difícil. Y Se si no, nota, se profe, nota, se la nota, el mejor, que, la mejor opción que tiene el CBG, no sabe, no contesta. Esa me encanta. El año pasado, ¿sabes cuántas fueron bueno, de no, esas? lo que pasa es que el no sabe, no contesta para el segundo parcial, era la forma de que no te quitara puntos. Claro, Porque si vos contestabas mal porque hacías tatetí, encima te quitaba puntos. Y hubo gente que se sacó números negativos. hubo un error de cálculo. Soy Sí. esa gente. Che, loco, fue recursaron todo. No, No, pero no, no. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Va a salir Ah, bien, va a salir bien. profe, El primer parcial tiene que ser el parcial en donde a ustedes les vaya bien. Profe, ¿qué día te puedo ir a visitar? Ah, ¿hasta perdón. qué, hasta qué tema Sí, entraría en el parcial? ¿Hasta movimiento listo. polar? Hasta movimiento circular, no. En realidad entra hasta movimiento relativo. ¿Qué es lo que vamos a Eh, ver hoy? Hoy vamos a terminar circular porque la semana pasada no les di el uniformemente variado. No, No. Entonces hoy vamos a terminar movimiento circular, vamos a hacer unos problemas, la semana que viene vamos a hacer más problemas y recién la otra les voy a dar movimiento relativo. Recién la bien, otra. perfecto. Era ¿Eh? para saber nomás el itinerario. Gracias. Sí, entra Profe, hasta ¿vos movimiento relativo. qué día está en la facultad para ir a visitarte y charlar un rato con vos? El, lo- el martes a las 5 de la tarde seguro que estoy en la facu. Hoy Dale, gracias. probablemente me desocupo después de las 7, después de las 6, pero ya más informal lo de hoy, porque estoy trabajando en otro espacio, pero me desocupo. Y bueno, cualquier cosa me preguntan, tal día anda por la facu, yo te digo si en general estoy. El problema es haciendo qué. Bien, pero el Profe, martes después de las 5 sí. el martes fue alguien a, a tu clase de consulta ahí que ofreciste. El martes fue el paro de colectivo, entonces Ah, la pasé para el día lunes y sí, vinieron 5 chicos, por eso te iba a preguntar, o chicas sea, y chicos. no sé si vos vas exclusivamente a la clase de consulta o estás por la facu y decís, chicos, tengo un rato libre. El martes, claro, el lunes acomodé, por eso te digo que si ustedes me dicen, si Claro, ustedes me escriben, y les contesto, esperen que les contesto. porque Porque si yo me desocupo no tengo problema. El problema por, es que esté comprometida con algo. porque, por ejemplo, Entonces, este bueno, martes, vos, digamos, ah, vos te desocupás y tenés un horario de consulta ahí o no, no, no. el martes a las 5 de la tarde estoy en el laboratorio del cuarto, o sea que yo no tengo problema Me está en el matando, no sé dónde laboratorio en el queda. cuarto piso. Cuando vos ingresás a la facu, cuando Sí, vos sí, conozco ingresás la facu. a la facu, vas hasta el cuarto piso, para el que no la conoce, o sea, no es difícil, llega al cuarto piso. Si vas por la escalera, vas a tu izquierda. Es la primer doble puerta a la izquierda del laboratorio de física 1. Si bajas del ascensor, en vez de ir a la izquierda, vas a la derecha. Es la única doble puerta. Es la única doble Perfecto. puerta ahí en la Sí, boca no, yo te Era del digo, re, más pasillo. más que nada para por el cuando nos pasillo te acerquemos caen más al golpes. parcial. No hay problema. Ustedes me Sí, avisan, sí, obvio. puede pasar algo, pero no estoy. Los martes a esa hora puedo. Si vos vas por la escalera, es la, perdón, soy muy mala dibujando. Este es un baño, este es el departamento de física y ahí está la doble puerta del laboratorio. Si vas por la escalera y si bajás del ascensor, que llegue al cuarto hay uno solo de los ascensores que llega al cuarto. Si vas por el ascensor, girás a la derecha y lo mismo. De este lado no hay nada, hay un pizarrón y de este lado está el baño un baño, el departamento de física
y acá está el laboratorio. Doble puerta porque es una puerta de seguridad. Doble puerta y ahí viene, en la boca del pasillo. Si te vas para el otro lado es ingeniería civil, así que te vas a dar cuenta que te equivocaste. Este, Profe, el tema del parcial, tipo, ¿cómo tenemos que estar con las cámaras y todas esas cosas? no es tan embromado como matemática. Matemática poco más le pone cámaras en la oreja. No, uy, si me ve escuchar la de matemática me muerde. No, es Porque, una porque, si, cámara. porque si no, profe, tengo que poner una cámara en el techo, no sé. O llamar, Y bueno, llamar a mi química, compañero. los chicos que están recursando saben que química les pide espejo, ¿no es cierto? Se va. ¿O no la estás cursando a No, química? No la no, estás no, cursando. no, si estoy cursando en química, pero no te piden espejo, te ¿No piden te una piden el cámara. espejo este año? Pasa ¿cuál fue el tema? En primer año hubo mucho quilombo porque claramente, por ejemplo, en álgebra te piden dos cámaras y aparte un tercer equipo para que vos puedas escanear la hoja. Nada, me Ah, está sí, pidiendo un No hay montón. recurso que aguante. no, Entonces no, este no hay año recursos. se ve que le bajaron línea y le dijeron cándense un toque. Y Pero por sí. ejemplo, en álgebra, en el segundo parcial ya se había armado quilombo si nos pedían una cámara y en lo posible un espejo. Bueno, Más que nada claro, para que se vea todo. claro. Química, eh, química te ponía el espejo atrás. Anda, pongo un claro, espejo. clínica Traigo a mi frontal. compañero No, de pieza que me tenga el espejo ahí atrás. Claro. no, pero aparte es retencionante. Yo, viste, por ahí, no sé, no se dan cuenta. Tienen una cámara que se vea todo, ahí está. Eh, sí, Pero no se dan bueno, cuenta por ahí. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, hay mucha trampa. De todas maneras, no, física es de lo más simple. Somos de lo más simple. Es una cámara que te puede mirar un poquito la carita o la hoja, eso te la hacen acomodar un poquito dependiendo del profe. A mí no me, este, es las la dos cámara. materias que menos me hicieron sufrir con esa cosa de parcial son física y algoritmo y estructura de datos. Lo único que Bueno, es otro. no jodían la vida. Viste que también es difícil copiarse en algoritmos, es Lo que difícil. pasa es que en algoritmo, si te copias, te das mucha cuenta. Porque Ven, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, es como, y después el tipo de pregunta. Pero bueno, fuera del debate de lo que hace otro, que cada uno hace lo que puede, lo que quiere y lo que le parece mejor, sí física es la menos complicada de todas. Sí al micrófono abierto, ustedes son más chicos, pero sí hubo episodios, voy a decir chistosos, de gente que, bueno, que se olvidó que tenía el micrófono abierto y se pasaba por Discord y salió todo en el parcial, Ah, no bueno, en física, ese fue mi año bueno, con Reinares, no me con acuerdo la Reina, materia. que era sistemas y Eh, organizaciones, no. Sistema de organizaciones, pero no fue con Reinares, perdón, encima fue con, imagínate con cosas, no con Reinares, con la otra que está más arriba, con la jefa de Bueno, cátedra. bueno, ¿viste? Quilombo, Exacto. Entonces, bueno, es como que y a uno sabemos que lo hace. en una clase de algoritmo le quedó abierto el micrófono, apenas entró, y le pegó una puteada, un rosario y medio a Seguencia. Bueno, son cosas que no se hacen. Este, bien, entonces sí les pedimos la cámara abierta y el micrófono abierto. ¿Qué pasa si el perrito ladra todo el tiempo? Qué sé yo, no le estén pegando al pobre perro para que les ladre. Pero por ahí, bueno, se las apagamos un ratito y después se las volvemos les pedimos que la abran de nuevo. Pero tranqui, no, profe, que a vos no te sacamos mano, vos nos caes bien. seguro. Ya sucederá lo contrario. Bueno, Vos sos, eh, vos sos de las pocas que zafás, profe. me hicieron reír con lo del meme. Eso sí, me hicieron reír. Bueno, al margen de eso, el parcial queda para el 27 en el horario de práctica. Ya se incorpora Juliana, así que si no la ven este viernes serán alguno de estos. Y bueno, y si me olvido de algo, calculadora, por supuesto, hoja para escribir, el DNI, ojo el que no lo tiene, porque eso en casi todas las materias te van a pedir en la foto el documento de identidad. Entonces eso sí, porque después también si vos en todas las fotos tenés el documento de identidad, también es una forma de minimizar algún hecho que no debiera suceder, ¿no? Em, eso les voy contando porque ya faltan 25 días, no es mucho,
pero para que se vayan preparando. Profe, Eh, el horario, ¿a qué hora? el del parcial, Sí. en el horario de clases, porque me dijeron ustedes que no, que Ah, las profes anterior le dejan el horario de clases, si no juntábamos un ratito antes, pero en el horario de clases hacemos el parcial. Este Sí, viernes hay buenísimo. mesa de examen, ¿o no? viernes hay mesa de examen. Este viernes hay mesa de examen. Cualquier cosa, Profe, te sí, preguntaba qué material se podía tener a mano. todo, Todos. Y sí. todo. Menos el chat con los compañeros, todo. Lo que pasa es que por ahí no te da tiempo, ahí te decía uno de los chicos, que por ahí no te da tiempo a buscar. Pero vos podés tener yo por ahí les digo en el machete de las ecuaciones, lo pueden tener. Yo no tengo problema que lo tengan. Pueden Dale, tener profe. las ecuaciones, pueden tener la guía, algún problema resuelto. Lo que pasa es que no les va a dar mucho tiempo. Por ahí en un ejercicio les da tiempo para buscar. Pueden abrir Google, qué sé yo. No es lo mejor, no es lo mejor, pero lo pueden hacer. No, pasa Eh, que no te da tiempo ni a no palo. te, no te va a dar Pero tiempo. tenés que contestar 5 seguidos y contestar 5 seguidos ya. Sabés que tenés el tiempo para ese que no te está saliendo. Claro. O podés abrir Google y buscarlo, estás en todo tu derecho. Pero lo que no pueden es consultarse entre ustedes. Esa es la historia, es que el parcial sea la nota de ustedes y no la nota del compañero, del hermano, del primo que vive con ustedes, no sé. La cosa es que sea de ustedes la nota. Profe, Bien, y Es sí, un banco de preguntas aleatorio, ¿no? Como en todas las materias. Son es, 600 preguntas y a cada uno le toca una distinta. sí, sí, por eso te digo que no hay chance de que alguno de ustedes tenga el mismo parcial que el otro. No hay, de verdad que no hay chance. No hay forma. lo que yo iba a preguntar es si son 15 ejercicios distintos o son varias preguntas de un mismo ejercicio. No, son todos 15 problemas diferentes. O sea que eso también estresa, porque tenés que pensar 15 veces. La pregunta es corta. Por ejemplo, en este podría haber sido uno, como uno de los más largos, de los que ponemos como más largos. Este, sí puede haber sido uno, porque viste que te pregunta una cosa. Podría haber sido una especie de problema de parcial. Em, no sobre el mismo problema, muchos apartados, porque incluso como muchos de ustedes no tienen la compu, trabajan del celu, no estaríamos siendo justos con el tiempo. Les cuesta mucho más mover la pantalla y chequear. Ya de por sí el menú desplegable de las opciones ya de por sí te ocupa mucha pantalla. Así que sería un problema, una pregunta. profe, Los- ¿es multiple choice o nosotros lo es tenemos que hacer múltiple paso a choice. paso? Es múltiple choice, pero vos después de todo lo que es resolvible, te da el espacio para subir la foto. Y lo otro que practican mucho las gráficas, porque la gráfica es una forma fácil, uno le da una gráfica y le hace una pregunta, es una forma fácil de, de tomar conceptos, o sea, de hacer una pregunta de teoría sin que sea de teoría. ¿Eh? Entonces, bueno, las gráficas, esos que les dio Ariel con gráficas, o si no tienen, yo después les busco, eh, intenten repasar porque suele ser una forma fácil y rápida de tomar una pregunta teórico-práctica. Profe, Bien, sí, ¿vos podés pasar parciales pasados, tipo de años anteriores, así vamos practicando con eso? puedo, yo te puedo pasar parciales viejos, pero la historia es que no se van a parecer mucho. Por eso yo te digo, hagan lo que les manda Ariel. Que se parece más, yo les paso la guía resuelta, que son tipo los parciales presenciales, y les paso parciales de los que he tomado presenciales. Pero el tipo de pregunta no es el tipo de pregunta de un formulario de Moodle, porque sí a lo mejor la dificultad sí, es por eso yo te los paso, después vos elegís si los haces o no, porque en realidad, ya te digo que uno, a lo mejor en un parcial presencial yo te digo, hacé la gráfica, y en un parcial virtual yo te doy una opción de gráfica para que vos elijas, o algo que calcules sobre la gráfica. Pero igual yo te paso, no es, y lo que tengo
Bueno, veo si después les puedo armar algo que puedan practicar. Intento, hago mi mejor esfuerzo. El martes, si quieren, me avisan hoy, me avisan mañana a la mañana. Yo a las 5 de la tarde estoy en el laboratorio, así los espero. Y si no, más cerca del examen también, no hay ningún inconveniente. El horario de consulta que tengo por Zoom es el martes a la mañana, pero si ustedes más cerca del parcial necesitan en un horario a la tarde, me avisan. Y Ariel creo que tiene el jueves a la tarde y Juliana no me acuerdo. Les pasó a Ariel el horario de consulta que está en la página. O no sé si se los pasé yo. Sí, sí, De todos los lo profes. pasó. Bien. Y está, creo que Entonces también Laura. ahí tienen de todos los profes y bueno, pueden darle una estudiada. Pueden ir a cualquiera. Pueden ir a cualquiera de esos. No sé, qué sé yo. No sé a quién recomendarles en este momento, pero fuera de los profes que ustedes tienen. Bueno, a Juliana por ahí, no me doy cuenta a quién. Bueno, ya me fijo y después les paso algún horario que me parezca que puede funcionar bien. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, no quiero retrasar la clase, pero No hay había un problema. ejercicio Sí, que en realidad me costó interpretar el dale, a ver. título, que Sí. decía, un cuerpo se arroja verticalmente hacia arriba desde el suelo, después de 1,5 segundos se encuentra bajando y el módulo de su velocidad resulta ser la mitad del que tenía inicialmente. Eso no, ese dato no terminé de comprender. Sí, ese no. Ese es uno de Bueno, los de ayer también, complicadísimo. otro clásico de parcial. Bueno, este es el suelo, no es un eje, ¿eh? Este es el suelo, este sí, este es el eje vertical, entonces vos me decís, si arroja verticalmente hacia arriba, vos sabés que va a ser un movimiento en línea recta y te dice, después de 1,5 segundos, y ahí está el dato. La velocidad en ese momento, vamos a ponerle, qué sé yo, en el instante 1, la velocidad en el instante 1 es la mitad de la inicial. Eso es lo que vos me decís. Y vos no sabés si está subiendo o está bajando. Claro, yo no interpreté que justo que la velocidad final del primer tramo iba a ser la velocidad inicial sobre 2. Y me dijiste, ¿qué te preguntaba? ¿Qué te pedía que averiguaras? No, la rapidez inicial. Bien, entonces, yo te pienso, si uso la de la velocidad al cuadrado no me va a servir porque la voy a tener en función de la posición y no tengo dato de posición. Si uso la de la posición, em, si uso la de la posición, a ver, veamos. Posición es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ver, así como puse el sistema de referencia, la posición inicial es 0. Estos son los 1,5 segundos. Esta, con este sistema de referencia, es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero no tenemos este valor. Si vamos a la velocidad final, vos decís, de la velocidad final. Si vamos a la velocidad final, vos decís, la velocidad final en la dirección del eje Y es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahí sí, tenemos la aceleración, que es la menos 9,8. El tiempo, que es 1,5 segundos. Y la velocidad, que es esta que vos tenés acá, la mitad de la inicial. Entonces, ¿vos qué podrías hacer? Si estás pensando que tienen el mismo signo, vos lo vas a calcular cuando la, la partícula está subiendo. Si vos estás pensando que esto tiene el mismo signo, ¿no? Si esta, entre comillas, pasa restando, vos decís que
menos, espera, b sub 0 dividido 2 menos b sub 0, ¿qué hice? Resté en ambos miembros b sub 0. Es igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el 1,5 segundos. Esto de acá te da un número y te da de signo negativo. ¿Bien? O sea que esto de acá, fíjate, vamos a ver. Esto de acá me da menos 1/2 de b sub 0. Saqué factor común b sub 0, 1/2 menos 1, menos 1/2. Entonces, este menos con este menos, bueno, con este en realidad. Ese menos con ese menos, chau. Menos, multiplico por menos 1 en ambos miembros y se me va. Si al 2 que está dividiendo lo paso, mal dicho, multiplicando, multiplico en ambos miembros por 2, ahí te queda la velocidad inicial. 9,8 por 1,5 por 2, casi 30 metros por segundo. Si hubiese sido que estaba bajando, vos acá hubieses tenido que poner menos b sub 0 sobre 2, porque se opone a lo que vos consideraste positivo. Entonces te quedaba de signo negativo. Menos b sub 0 sobre 2. Cuando pasás esta te queda menos 3/2 de b sub 0. Bien, y esto te queda 9,8 metros por segundo al cuadrado. A lo mejor te estás olvidando algún dato de decirme o a lo mejor te pedía cualquiera de las dos opciones. Bien, acá, ojo que me falta el menos con menos más, 2, multiplica, el 3 que divide, y en vez de quedarte casi 30 metros por segundo, te hubiese quedado casi 10 metros por segundo. Bien, mira, salía de esta solita, con esa solita. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O de nuevo? Creo que te da 9,8, profe. No ¿Te estoy da seguro. 9,8? Sí, no estoy seguro. Entonces debe ser eso. A lo mejor, Sí, porque no había opción de 30. Creo que lo más grande era 12 o algo así. Y era esa de 3/2, profe. es la de 3/2. A lo mejor vos te decía que cuando después desciende o estaba descendiendo, entonces vos ahí sí vos decís, cuando baja se opone. Entonces, en vez de ser b sub 0 sobre 2, es menos b sub 0 sobre 2. Restás en ambos miembros b sub 0 y en esta te queda g por t, pero menos g porque pusiste la flechita para arriba. Profe, Bien ahí, sí. la consigna es: un cuerpo se arroja verticalmente hacia arriba desde el suelo. Después de 1,5 segundos se encuentra bajando y el módulo de Ahí su está. velocidad resulta ser la mitad del que tenía inicialmente. Calcula Bien, la rapidez inicial. bien. Entonces ahí en el se encuentra bajando es el signo menos. Ahí donde te dijo, se encuentra bajando, si vos pusiste la flechita para arriba en el sistema de referencia, está bajando, se opone. Entonces le tenés que poner menos b sub 0 sobre 2 a la velocidad final. ¿Sí? Vos acordate que la ecuación es la velocidad final, es la inicial, más la aceleración por el tiempo en ese eje. Bien, como esta, si vos pones la flechita para arriba del sistema de referencia, esa es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si vos pones la flechita para arriba en el sistema de referencia, esta te queda b sub 0. Y si vos pones la flechita para arriba en el sistema de referencia, esta te queda, está bajando, te dice. Entonces esta te queda menos b sub 0 sobre 2. Entonces ahí sí, restás en ambos miembros b sub 0, te queda así. Y ahora, menos 1/2 de b sub 0, menos b sub 0, menos 3/2 de b sub 0. Y de este lado seguimos con lo que teníamos. Que tenías el tiempo, 1,5. 1,5 es 3/2 de segundo, ¿cierto? Bueno, entonces ahora segundo con segundo se va. Fíjate, 3/2. Menos con menos, chau. Y ahora sí.
3 medios, que es lo mismo que 1,5, con 1,5 se te va, y ahí te queda lo que vos me decís. Casi 10, así en simple. Casi 10, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo, perdón. Claro, esa es la rapidez. Sí, señor. De Sí, ahí señor. venía mi pregunta, la que te hice antes de la rapidez no puede ser negativa. Tenía este problema. Porque a mí me dio menos 9,8. Claro, pusiste el sistema de referencia mirando para abajo. Me parece que sí. Sí, sí, ¿Te puedo mostrar cómo lo hice yo? Porque dale, lo hice diferente. dale. Ahí no sé si se está viendo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Restaste 0, velocidad final. Me mató en 2, ¿de dónde salió? Porque como la velocidad Ah, inicial, está, ahí la vi. Así que velocidad final está perfecto. Excelente. Te quedó. Ajá. ¿y cómo conviene Sí. hacerlo más? De esta, No, está perfecto, está perfecto. En general, vos ahí trabajaste con la final que era la que no tenías, la que tenías era la inicial o la que tenías que averiguar, pero está perfecto, es una cuenta más nada más, puedo multiplicar por 2 que tampoco nadie se muere. Está ah, perfecto. Y se ok, entiende, sí, no había visto arriba lo del 2. Se entiende bien, vale. Está perfecto. bueno, gracias. Excelente. A usted. Bueno, si tienen otra duda me dicen, ¿eh? No hay problema. Bueno. Habíamos visto, sigo con circular, habíamos visto entonces la semana pasada el concepto de desplazamiento angular, el concepto de radián, el concepto de velocidad angular media, el de velocidad angular instantánea. Habíamos visto que para un movimiento circular uniforme nosotros podíamos trabajar, a ver si la encuentro. No, con el periodo y la frecuencia, que eran otras dos cosas nuevas que habíamos definido. Decíamos que el periodo era el tiempo que empleaba una partícula en hacer una revolución completa o una vuelta completa o girar 360 grados. Ese tiempo se mide en segundos y, por ejemplo, el periodo de la aguja más larga del reloj es de 60 minutos, porque da una vuelta completa en 60 minutos. Bien, si lo quiero expresar en minutos. Si lo quisiera expresar en segundos, serían 3.600 segundos. El de la Tierra alrededor del Sol, un año, o 365 días. Para un movimiento circular uniforme, ¿qué significaba que sea circular uniforme? Significaba que nosotros teníamos la misma rapidez en el movimiento, ahí está, la misma rapidez en el movimiento, pero no así quería decir que no estaba acelerado, porque al cambiar la dirección de la partícula, está cambiando en torno a la trayectoria circular. Al cambiar la dirección de la partícula, sabemos que hay aceleración. Pregunta de parcial. ¿Un movimiento circular uniforme es acelerado? Sí, porque siempre hay una aceleración a la que nosotros llamamos centrípeta, normal o radial, que tira la partícula hacia el centro de la trayectoria. Centrípeta porque la tira hacia el centro, normal porque es perpendicular a la trayectoria y radial porque está en la dirección del radio. Se tiene cualquiera de esos 3 nombres. Entonces, pregunta de parcial, una partícula en movimiento circular uniforme
en el que sabemos que la rapidez es constante, ¿tiene aceleración? Sí, porque si no, no sería circular. Ahora, lo que no tiene es una componente de la aceleración que cambie la rapidez. Eso no tiene. Es la misma la rapidez, pero no la velocidad. Habíamos visto entonces cómo calculábamos esa aceleración centrípeta, habíamos hecho semejanzas entre los triángulos y habíamos encontrado la otra ecuación que va al machete, que es que la aceleración centrípeta normal o radial la podíamos calcular como el cuadrado de la velocidad de la partícula sobre el radio o como el cuadrado de la velocidad angular por el radio. Y yo les había dicho que si no teníamos el radio, podíamos usar la de la velocidad por la velocidad angular. Entonces, si nos pidieran, acuérdense que no les podemos hacer dibujar, pero sí que elijan el dibujo correcto. En el movimiento circular uniforme, un dibujo correcto sería una componente de aceleración hacia el centro de la trayectoria perpendicular a la velocidad de la partícula. Ese sería el dibujo correcto para un movimiento circular uniforme. ¿Qué nos pasa cuando, bueno, espérenme que será lo del periodo. Ahí está. Perdón, esto era lo del periodo. Bien, ¿qué nos pasa cuando este movimiento varía? ¿Qué cosa varía? Varía la rapidez. Entonces, ¿sabemos que existe componentes centrípetas de la aceleración? Sí, porque si no, no estaría el movimiento circular. Si no hay una aceleración, una componente de la aceleración que sea perpendicular a la trayectoria de la partícula, esa partícula estaría en movimiento rectilíneo. ¿Bien? Entonces, componente centrípeta normal o radial de la aceleración siempre existe en el movimiento circular, siempre. ¿Qué pasa cuando cambia la rapidez? Entonces, cuando cambia la rapidez, nosotros decimos que tiene que haber algo que la cambia la rapidez, que es una componente de la aceleración en la dirección de la velocidad del movimiento. Bien, podría acelerarlo o podría desacelerarlo, pero sí sabemos que en la dirección del movimiento, como en el movimiento rectilíneo cuando cambia la rapidez, tiene que haber una componente de la aceleración para que la rapidez cambie. Y a esa aceleración nosotros le ponemos el índice sub t porque decimos aceleración tangencial. Es la aceleración paralela a la trayectoria de la partícula, que va en la dirección de la trayectoria de la partícula. Y entonces, si esa aceleración nosotros la podíamos calcular con un operador matemático que ustedes todavía no conocen, que es el límite del cociente incremental, de la velocidad con respecto al tiempo, cuando el tiempo se hace tan chiquito como un instante, y nosotros sabemos que esa velocidad de la partícula la podemos expresar como el radio de la partícula por la velocidad angular. ¿Se acuerdan que era una ecuación que habíamos escrito en el machete? Y yo les había contado que en los límites las constantes salen afuera del límite, reacomodo y me queda esto que tengo acá. Y esto que tengo acá, la semana pasada habíamos visto que era la aceleración angular. Por lo tanto, la componente tangencial de la aceleración que nos cambia la medida de la velocidad va a ser igual a la aceleración angular por el radio de esa trayectoria circular. O sea, que cambia la velocidad angular, cambia la medida de la velocidad de la lineal de la partícula o tangencial, y la relación que hay entre esas aceleraciones es un radio. La componente centrípeta de la aceleración es perpendicular a la componente tangencial, porque si la centrípeta era perpendicular a la trayectoria y la tangencial es paralela a la trayectoria, estas componentes son perpendiculares. Y la suma de estas dos aceleraciones, de estas dos componentes de aceleraciones,
es la aceleración en la que está la partícula. Bien, sumo esas aceleraciones y no es otra cosa que la aceleración de la partícula. ¿Qué quiere decir? Que esta partícula está acelerada, forma una dirección, vamos a decir, en este caso, forma un ángulo inferior a 90 grados, un ángulo agudo con el movimiento de la partícula. Si la partícula está girando en sentido antihorario, esta aceleración forma un ángulo agudo con la velocidad de la partícula. Esto hace que la rapidez de la partícula aumente. Ahora bien, si en vez de estar girando en sentido antihorario hubiese estado girando en sentido horario, la velocidad de la partícula está en contra de la componente tangencial de la aceleración. Formaría un ángulo obtuso con la velocidad de la partícula. Me haría que la partícula se fuera deteniendo, la está desacelerando. Este caso con la velocidad a favor de la aceleración tangencial podría ser, por ejemplo, cuando enciendo el ventilador, ¿no? Cuando enciendo el ventilador, la aceleración, la componente tangencial de la aceleración está a favor del movimiento. Después alcanza esa velocidad de régimen que decimos nosotros. Por ejemplo, lo pusimos en velocidad 3. Entonces el ventilador va a girar sus aspas en velocidad 3. Entonces ya esta componente no está más, porque la rapidez del ventilador es constante. Solamente está la centrípeta para que exista ese movimiento circular. ¿Qué pasa cuando apago el ventilador? Bien, el rozamiento me detiene el movimiento de las aspas. Se opone al movimiento del ventilador. Bien, si el ventilador se estaba moviendo en sentido antihorario, hay una aceleración que se opone a ese movimiento. La suma de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial con respecto a la velocidad que tiene un punto del borde del aspa del ventilador forma un ángulo obtuso. Bien. Entonces, ¿cómo calculo la medida de esa aceleración? Sea cual fuera, sea si es acelerado o desacelerado, siempre tengo que hacer lo mismo. El cuadrado es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la raíz cuadrada, acá faltó el cuadrado, de la suma de los cuadrados de los catetos. Ojo que ahí faltó el cuadrado. Bien. Así que la aceleración que decimos tangencial o componente tangencial de la aceleración está en la dirección del movimiento y lo que cambia es el módulo, intensidad, medida o magnitud de la velocidad. La componente centrípeta de la aceleración es la que cambia la dirección del movimiento. ¿Bien? Y esta se dirige hacia el centro de la trayectoria o en la dirección de un radio o perpendicular al movimiento de la partícula. ¿Bien? Y la aceleración es la suma de estas dos componentes. ¿Qué hago? Utilizo Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Guarda que ahí se fue el cuadrado. Bueno. ¿Qué dirección tiene esta aceleración? Dijimos, la dirección es la dirección de la velocidad. Estará a favor de la velocidad y entonces aumentará la medida de la velocidad. O podrá estar en contra y entonces va a disminuir la medida de la velocidad. Si aumenta la velocidad de la partícula, aumenta la velocidad angular de la partícula. Quiere decir que la aceleración angular está en el mismo sentido y dirección de la velocidad angular. Si disminuye, ¿qué me va a pasar? Y la aceleración angular va a estar en contra de la velocidad angular y la velocidad tangencial va a estar en contra de o velocidad, ¿no? Va a estar en contra de la componente tangencial de la aceleración. Vectorialmente, que no sé si llegaron a trabajar, el producto vectorial entre la velocidad angular y el radio, la posición radial de la partícula es esa velocidad que nosotros estamos viendo. Si nosotros hacemos el producto vectorial como a ustedes les enseñaron en álgebra,
de la velocidad angular y la posición de la partícula, entonces nos va a quedar este vector B. ¿Bien? Si sumamos las componentes de la aceleración, lo que nos va a dar es la aceleración de la partícula, siendo una la componente tangencial de la aceleración y la otra la componente centrípeta. Bien. Espérenme, a ver si terminó ahí. Bien, entonces. Profe, la fórmula esa que tenía la raíz cuadrada, ¿hacía falta anotarla? Ahí te la anoto, pero ahí te la pongo todas juntitas en el machete. Ah, perfecto, Aguantamos. eso era. Sí, Gracias. sí, porque no tiene el, mira, no tiene el cuadrado. Aguantame un minutito. Perdí los ejercicios. ¿Dónde estaban? Acá está. Bien, entonces, ¿qué nos quedó para tener ahí en el machete de las ecuaciones? Las tres que teníamos de siempre, ¿no? La de la posición es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La de la velocidad que usamos hace un ratito, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Y después decíamos, la velocidad al cuadrado, por ejemplo, en la dirección del eje X, es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento en esa dirección. Esas eran las tres que teníamos de la primer parte de lo que hicimos en cinemática ahora en primer año. ¿Qué le tuvimos que agregar? Y le tuvimos que agregar que la frecuencia era el recíproco del período. Nosotros decíamos que el período es el tiempo que tarda la partícula en dar una revolución completa. La frecuencia era la fracción de vuelta que la partícula da en la unidad de tiempo. Este período, que lo escribo con T mayúscula para no equivocarme con tiempo, lo mido en segundos. Y la frecuencia la mido en 1/segundos. Para un movimiento circular uniforme, la velocidad angular yo la podía calcular como 2 por pi por frecuencia, o lo que es lo mismo, 2 por pi sobre período. ¿Cuándo un movimiento es circular uniforme? Cuando la medida de la rapidez es constante o cuando la velocidad angular es constante. ¿Bien? Esto es un movimiento circular uniforme. Dijimos en aquel momento, habíamos encontrado una relación entre la velocidad de la partícula, a veces el libro le dice velocidad tangencial dependiendo que estén leyendo. La velocidad, o si ustedes quieren, la velocidad tangencial de la partícula es la velocidad angular por el radio. Lo otro que habíamos encontrado es que para que exista ese movimiento circular tenía que existir la aceleración centrípeta, que la podemos calcular como el cuadrado de la velocidad sobre el radio o como el cuadrado de la velocidad angular por el radio o como la velocidad de la partícula por la velocidad angular. Hasta ahí habíamos visto la semana pasada. Mientras habíamos dicho que la aceleración angular era el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Pero lo que pasaba es que no nos había cambiado la velocidad angular. Bien. Ecuaciones nuevas. Ecuaciones nuevas. Hoy decimos que la componente tangencial de la aceleración es la aceleración angular por el radio. Y que la medida de la aceleración en un movimiento circular uniforme variado, la calculo como la raíz cuadrada del cuadrado de la aceleración centrípeta o componente centrípeta de la aceleración, más el cuadrado de la componente tangencial de la aceleración. La componente tangencial de la aceleración lo que hace es cambiar la medida de la velocidad. La cambia.
cambia la medida de la velocidad. Lo que hace la componente centrípeta de la aceleración es cambiar la dirección del movimiento. Bien, ahora, yo encontré la medida, no encontré la dirección de la aceleración. Puede pasar que alguna vez se la pidan. Por ejemplo, si ustedes tienen que esta es la medida de la aceleración centrípeta y esta es la medida de la aceleración tangencial y la aceleración de la partícula que ustedes están buscando es la suma de estas dos. Bien, esta es la componente centrípeta, esta es la componente tangencial, ahí está la partícula que gira. Bueno, ¿cómo calculo la dirección y el sentido de esa aceleración? La podría indicar por medio de un ángulo. Para indicarla por medio de un ángulo, o bien me dicen sobre qué ángulo la tengo que indicar, o bien yo elijo. Bien, por ejemplo, si quisiera indicarla con respecto al radio de la trayectoria circular, en general se trabaja con esta, ¿no? Si quisiera indicarla con respecto a yo diría que ese ángulo lo puedo calcular como el arco cuya tangente es el cociente entre la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Bien, ahí calculo la dirección de esa aceleración. Después le pongo la flechita, la puedo dibujar. Bien, puedo decir, formo un ángulo menor a 90 grados con respecto a la dirección del movimiento. Bien. Si tuviese que indicarla con respecto a este ángulo de ahí, el arco cuya tangente es el cociente entre la medida del cateto opuesto, acá va a ser la aceleración centrípeta, y la medida del cateto adyacente, acá va a ser la aceleración tangencial. Y la estaría indicando con respecto a la dirección del movimiento. O sea, esta aceleración es una magnitud vectorial. La medida sale de hacer el teorema de Pitágoras. La dirección y el sentido, y la tengo que indicar con un ángulo. ¿Bien? Y ese ángulo sale de pensar quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto en función de qué ángulo quiero. Y entonces, con todo esto, ¿qué otras ecuaciones tengo? Las mismas que tenía antes, pero expresadas en magnitudes angulares. En vez de escribir la posición lineal, yo podría decir que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora se las vuelvo para atrás. No estudio ecuaciones nuevas, son las mismas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, si a esto lo divido por la medida del radio de la trayectoria circular, fíjense, hice lo mismo en ambos miembros de la ecuación, la igualdad no cambia. Esto me queda tita, esto me queda tita sub 0, la posición angular inicial. Esto me queda la velocidad angular inicial. Y esta me queda la aceleración angular. Lo mismo pasaría con esta. Si divido en ambos miembros por el radio, esta me queda la velocidad angular final. Esta me queda la velocidad angular inicial. Y esta me queda la aceleración por el tiempo. Lo mismo me pasa por esta si la divido por el radio al cuadrado. Esta me queda la velocidad angular al cuadrado más la velocidad inicial angular al cuadrado más uno de los radios me transforma la aceleración en aceleración angular y el otro en posición angular. Bien, no me tengo que estudiar nuevas ecuaciones. Sigo con las mismas 3 de siempre, nada más que ahora, en vez de escribirlas para magnitudes lineales, la escribo para magnitudes angulares. En vez de poner las letras de nuestro abecedario, ponemos las del alfabeto griego, que son las que reservamos
para las medidas en ángulos. Bien, y entonces, con todo esto, ahora sí, esto sí es el combo de las ecuaciones, ¿eh? Hasta movimiento circular uniformemente acelerado o uniformemente variado. Este es el combo de las ecuaciones. Hasta este tema. No hay más. Estoy mirando si me falta alguna, pero no. Están todas. Entonces, ahora, vamos a ver cómo resolvemos los problemas. A ver si están por aquí. Bueno, ahí está. Entonces, primer problema de la, ay, se me fue muy lejos, el 223 muy lejos. Perdón, espérenme. Vamos a empezar más para adelante. Bien, entonces, primer ejercicio. Si lo habíamos hecho, me dicen, el auto que giraba en una pista circular. Sí, lo hicimos, profe, la vez pasada. ¿Y el del horno microondas? No. El No, del ese horno no. microondas. Bien. Entonces, tenemos un horno de microondas que tiene un plato giratorio de 30 centímetros de diámetro. Ojo acá que la trampa está en que nos dieron el diámetro y nosotros en las ecuaciones usamos el radio. Tenemos entonces el horno microondas que tiene un plato de 30 centímetros de diámetro para que la cocción sea uniforme. El plato acelera uniformemente desde el reposo a razón de 10 radianes por segundo durante medio segundo. La unidad, cuando estamos así medio que estamos arrancando y no sabemos qué miércoles cada cosa, la unidad nos dice mucho. Bien, y se acelera uniformemente, bueno, acá falta el cuadradito en el PowerPoint. Acelera uniformemente, aguántenme un poquito, ahí estamos. Bien. Entonces, ojo que acá le falta el cuadrado. En la guía lo tienen bien, tienen el cuadrado. Durante medio segundo antes de llegar a su rapidez operativa. La rapidez operativa es la rapidez que tiene como cuando yo el ventilador llegó a la velocidad que lo puse, ¿no? Es la rapidez a la que va a cocinar en este caso. Bien, entonces, nos pregunta, ¿cuántas revoluciones da el plato antes de alcanzar su rapidez operativa? Yo no tengo ninguna, me voy al machete, miro, no tengo ninguna ecuación que me diga cuántas revoluciones. Pero sí tengo una que me habla del desplazamiento angular. Dice que el desplazamiento angular es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si parte del reposo, ahí te dice, parte del reposo, 0 por el tiempo, 0. ¿Esto que nos queda? Un medio de la aceleración que me dan de datos, 10 radianes por segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado que es ese medio segundo, 0,5 segundos al cuadrado. Y entonces, hago la cuentita, 0,5 al cuadrado, 0,25, por 10, 2,5, dividido 2, 1,25 radianes, pero obtuve radianes, no obtuve revoluciones. Entonces me acuerdo, decíamos que una vuelta completa, que eran 360 grados, era lo mismo que 2 pi radianes. Así que yo podría escribir que una vuelta o una revolución son 2 pi radianes. Si escribo esto es multiplicar por 1, porque es un equivalente. Una revolución es lo mismo que 2 pi radianes. Y multiplicar por 1, el 1 es el elemento neutro del producto. ¿Y qué gano? Y acuérdense que el radian es longitud sobre longitud, ¿no? Yo lo escribo para acordarme, pero en realidad no existe, no está ahí. Bien, acuérdense que radian es la longitud del arco sobre el radio de la circunferencia. Es unidad de longitud sobre unidad de longitud.
En realidad es adimensional. Yo lo escribo para no olvidarme. Pero me quedan revoluciones, que era lo que me pedía. Entonces, ¿qué me falta hacer para expresar la respuesta del problema? Hacer 1,25 dividido 2pi. Bien. Ahí, después de hacer esa cuentita, tendríamos el apartado A. Apartado B. Calcula la rapidez angular operativa del plato y la rapidez tangencial operativa en su borde. Cuando me dice operativa es esa que alcanzó. Bien, esa que alcanzó y que después va a mantener constante. En uno me pide la rapidez angular y en el otro podría haberme dicho la rapidez o la rapidez tangencial. Son sinónimos. Tangenciales porque tangente a la trayectoria. Pero si me decía rapidez y no usaba la palabra angular, no hay problema, es la que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo calculo la rapidez angular? Y me fijo en el machete. En el machete tengo una que dice que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Lo mismo que en el movimiento lineal, pero con magnitudes angulares. Velocidad angular inicial, 0, porque partía del reposo. Aceleración, son esos 10 radianes por segundo cuadrados que me da de dato el problema. El tiempo por el cual acelera, ese medio segundo. Unidades, segundo y segundo, se me va. 10 por 0,5, 5 radianes por segundo. 5 radianes por segundo. ¿Es unidad de velocidad angular? Sí, puede ser entonces que estemos bien. ¿Cómo calculo la rapidez tangencial? Me voy al machete. El machete me dice que el radio por la velocidad angular es la velocidad de la partícula, o la velocidad tangencial. Entonces, ¿qué radio tenía? Ojo acá, no pisemos el palito, ojo que el radio son 15 centímetros. 15 centímetros por los 5 radianes por segundo. Acuérdense que yo escribo el radián para acordarme, pero en realidad no hay nada. 15 por 5, 75 centímetros por segundos. Centímetros por segundos, ¿es unidad de velocidad? Sí. Bien. Ya hicimos entonces el apartado B. 5 radianes por segundo es la velocidad angular. 75 centímetros por segundo. O si ustedes hubiesen querido 0,75 metros por segundo, la velocidad tangencial o velocidad, la medida, ¿no? De la velocidad tangencial o rapidez tangencial o rapidez de la partícula. Dice, cuando se apague el horno, el plato demora 1 segundo antes de detenerse. Yo vengo con esa rapidez operativa. Se apaga el horno. Se detiene. ¿Cuánto tarda en detenerse? 1 segundo. Nos pide que calculemos la cantidad de revoluciones que efectúa. Entonces, apartado C. Digo de nuevo, el desplazamiento angular es igual a la velocidad, cuidado, que ahora la inicial es esa que alcanzó. Bien, que alcanzó en la rapidez operativa. Velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de la nueva aceleración, la que lo detiene, por el nuevo tiempo al cuadrado. Esta la conozco, la calculé en el apartado anterior. 5 radianes por segundo. El tiempo me lo dan. Me dicen que es 1 segundo. Más 1/2. Ahora cuidado, que el horno se apaga. Si el horno se apaga, cuidado con el signo de esa aceleración que no conozco. ¿Y cómo la puedo calcular a esa aceleración? Digo, cociente, me voy al machete. Cociente entre
la variación de la velocidad angular y el tiempo. ¿Bien? ¿Qué tiempo? Y el tiempo que emplea en apagarse. ¿Qué velocidad angular? Finalmente se detiene. E inicialmente estaba con la velocidad angular 1, la de 5 radianes por segundo. ¿Bien? Por el T1 al cuadrado, que era un segundo. Bien, no hay problema. Bueno, ¿qué me queda hacer la cuentita? 5 por 1, 5 radianes. Segundo con segundo, chau. 0 menos 5, ¿está bien que me dé negativo? Sí, dijimos que para frenarlo se tenía que oponer. Perfecto. Menos 5 dividido 2 menos 2,5 por 1 menos 2,5 ¿qué? De nuevo, radianes. Los segundos al cuadrado se fueron una vez con este y una vez con este. Y por último, hago la cuentita. 5 menos 2,5, 2,5 radianes. Entonces, cuando se apaga el horno, ¿qué cantidad de revoluciones efectúa? Calculamos los radianes. Me falta expresarlo en revoluciones. Nosotros sabemos que una revolución o una vuelta son 2 por pi radianes. Así que si dividimos 2,5 por 2pi, nos va a dar la cantidad de vueltas que da el plato hasta que se detiene. Bien, entonces, leo el problema. Veo qué datos tengo. No me doy mucha cuenta todavía, me fijo en las unidades. Veo que me pide y bueno, ya sabemos. Está bueno poder pensarlo antes para trabajar menos, qué camino me conviene seguir para resolver lo que me piden, sí. Pero bueno, si no, no importa. Con alguna de las 3 ecuaciones del machete sale. Con alguna de las 3 sale. Me voy al otro. Me voy al otro problema. Un automóvil, perdón, ¿alguna duda en ese? Porque después borro y hago macana. ¿Alguna duda en ese? ¿Lo podés mostrar un cachito, profe? Sí, mi amor, sí. Ahí voy, ¿eh? Ahí vuelvo. Ahí está, gracias. No, de nada. Una pregunta. Sí. Yo no entendí por qué cuando sacaste la velocidad tangencial, que hiciste 15 centímetros por 5 radianes sobre segundo, Ujú. como que no tomaste el radianes y pusiste 75 centímetros sobre segundo. Acordate que el radián sale de hacer una unidad de longitud sobre una unidad de longitud. Escribir radián y no escribirlo es lo mismo. Yo lo escribo para no olvidarme que está en radianes, si no después me hago lío. Pero cuando vos multiplicás por centímetro, acá es como que tenés un 1, porque es longitud sobre longitud. Entonces centímetro por 1 te queda centímetro. Pero no tenés nada, ¿bien? Porque vos ¿qué hiciste? La medida del arco de circunferencia sobre el radio de esa circunferencia. Y como ambos se miden en unidad de longitud, en realidad el radián no tiene unidad. Yo lo escribo para acordarme. Vale, buenísimo, gracias. Una consulta. Ahí en el Sí. último que queda 2,5 dividido 2pi. Sí. ¿Cuál sería la unidad que te da? O sea, ¿te da revoluciones? ¿Por qué te da Te RPM? da revoluciones. Che, se me acabó el pizarrón ahí. Bueno, 2pi. No me lo dejes escribir. Lo voy a tener que poner acá. 2pi. ¿Te da Esto de acá, RPM o...? no. Porque como te dice el ángulo, como te dice el ángulo, RPM son revoluciones por minuto. Entonces te estaría dando una frecuencia. Esto te dice cuántas vueltas da o cuántas revoluciones efectúa. Te pide un ángulo. Entonces, o le podés poner rev, le podés poner revolución, pero no unidad de tiempo. Ah, está, perfecto. Es el ángulo.
Bien. La operación esa de las revoluciones, ¿hay que hacerla o simplemente lo escribimos así? Mirá, si te da una lista desplegable, vas a tener que hacer la cuenta. O sea, te va a hacer 2,5 dividido 6 y pico, ¿bien? Te va a dar un numerito inferior a 1. Y bueno, sí, vas a tener que hacer la cuentita. Ojo cuando ponen en la calculadora, es 2,5 dividido el resultado de 2 por pi, ¿eh? Ojo que es el error más frecuente, porque si ustedes, según la calculadora que tenga o cómo lo hagan, por ahí le divide por 2, pero después a pi se lo multiplica, ojo. Es el resultado de 2 por pi. Pueden poner paréntesis y entonces se aseguran de que la calculadora hace lo que ustedes quieren que haga. Bien, chequen cómo trabaja la calculadora, no lo chequen el día del parcial porque van a estar fritos, chequenlo antes. Por ahí, para asegurarnos de que me está dividiendo por 2pi y no por 2, pongo paréntesis, hago 2 por pi, 2,5 dividido, abro paréntesis, 2 por pi, cierro paréntesis igual y ya me aseguro de que hace lo que quiero que haga. Bien, fuera de que el otro me iba a dar más que 1 y esto me está dando menor que 1. Bien. En este, y ya no los molesto más. Tenemos un auto que parte del reposo. Si parte del reposo, ¿cuál es la velocidad inicial? 0. Bien, cualquiera que escribamos está bien. La podemos escribir así, que es la que nosotros conocemos, o la podemos escribir así, que es la nueva, pero cualquiera de estas, porque una entre otra hay un radio de diferencia, no la podemos escribir así. Comienza a moverse por una pista circular de 400 metros de radio. Ahí tenemos otro dato. Ahora sí nos da el radio. Bien, 400 metros. Dice, durante los primeros 50 segundos, aumenta su rapidez uniformemente hasta alcanzar 72 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué me está dando acá? Fíjense las unidades, kilómetros por hora, una velocidad de las que yo conozco. Bien, mientras aumenta uniformemente la rapidez, ¿desde dónde? Desde el reposo hasta ahí, tarda 50 segundos, perdón. Entonces nos dice, a partir de ese momento la mantiene constante. Es como que el autito está en la pista circular, se mete ahí a la carrera, lo que fuera, está en la pista circular. Y entonces, ¿qué hace este autito? Primero, vamos a suponer que va en sentido horario. Primero, aumenta la rapidez. En un momento va aumentando la rapidez, ¿no? Tangente a la trayectoria, si yo la tuviera que dibujar. Cada vez más larga. Primero aumenta la rapidez. Cuando aumenta la rapidez, yo estoy seguro que hay una aceleración que está a favor de ese movimiento. Bien, esa aceleración es constante, porque no sé trabajar en primer año, en esta parte del año, con otra cosa que no sea aceleraciones tangenciales constantes. Por eso me dice aumenta uniformemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es un movimiento circular, porque nos dice que está en una pista circular. Por lo tanto, hay componente centrípeta de la aceleración que va hacia el centro de la trayectoria o en la dirección radial. Bien. Nos pide. Después ya se mantiene a velocidad constante. Nos pide el módulo de la aceleración tangencial durante la primera etapa del movimiento. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa está a velocidad constante. Esa parte, la aceleración tangencial es 0. Bien, entonces, ¿cómo calculo la aceleración tangencial en esa primer parte del movimiento? Nosotros sabemos de antes que la aceleración la podíamos calcular como el cambio de la velocidad en el tiempo. Y nosotros sabemos el cambio de la velocidad. Llegó a 72 kilómetros por hora, partió del reposo, bien,
O sea que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre, eso lo hizo en 50 segundos. Cuidado acá con las unidades, por ahí nos conviene expresar los 72 kilómetros por hora en metros por segundo. Para expresarlos en metros por segundo, ¿qué hacíamos? Dividíamos por 3,6. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar 20 metros por segundo. ¿De dónde sale el 3,6? Y sabemos nosotros que una hora son 3.600 segundos y que un kilómetro son 1.000 metros. Entonces, kilómetro con kilómetro se nos simplifica, hora con hora también. 2 ceros de acá se van con este y el otro me corre la coma. 72 dividido 3,6, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo dividido 50, ¿qué me queda esto que tengo aquí? 20 metros por segundo dividido 50 segundos. La unidad, metro por segundo cuadrado. Metro por segundo cuadrado. ¿Es unidad de aceleración? Sí, genial. Hicimos las cosas bien, parece. 2 dividido 5, 0,4. Entonces, ¿cuál es el módulo de la aceleración tangencial? Y es la aceleración que nosotros antes conocíamos. ¿Qué significa la palabra módulo? Módulo, medida, intensidad, magnitud, la medida. Bien. ¿Cuánto nos dio esto? Entonces, la componente tangencial de la aceleración nos dio 0,4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia, no ángulo, qué distancia recorrió en esos 40 segundos? Lo mismo que hacíamos antes, nada más que ahora cuidado que le vamos a poner la letra S. Bien, en vez de X o Y, para que no nos confundamos, le ponemos la letra S. Entonces, la distancia que recorrió es lo que cambió linealmente, ¿no? Linealmente, siempre para adelante, ese desplazamiento, vamos a decir, ¿no? Entonces, la velocidad inicial por el tiempo, 0, más 1/2. ¿De qué aceleración? Esta que calculamos acá, 0,4. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me está pidiendo en los 40 segundos, no me está pidiendo a los 50, me está pidiendo a los 40. Hago la cuentita, esto estaba al cuadrado. Hago la cuentita, esto nos queda 0,2, 40 por 40, 1.600, 1.600 por 0,2, 320, ¿puede ser? No, si las dejo, si no. Gracias. Bueno, ahora me dice, calcule el módulo de la velocidad angular. Ahí sí nos vinimos más con cosas circulares. ¿Cómo calculábamos el módulo de la velocidad angular a los 40 segundos? Ojo que el que tenemos de los 50 segundos, no vayamos a equivocarnos. ¿Cómo hacemos para calcular el de los 40? Y podríamos calcular la velocidad a los 40. La velocidad a los 40 es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Partió del reposo, esta ya la conocemos, es 0,4. Y el tiempo me pide a los 40 segundos. Bien, hago la cuenta y esto me queda así, pero esta es la velocidad lineal, no es la velocidad angular. ¿Cómo hacía para convertirla en velocidad angular? Y tenía que dividir por el radio. Bien, entonces, si divido a esto por el radio, me quedan 16 metros por segundo dividido 400. Ustedes por si acaso háganla. Radianes, fíjate acá que vos me habías preguntado lo del radian, acá aparece el radian, yo lo escribo, perdón, radian por segundo. Yo lo escribo porque sé que me aparece, porque me está pidiendo la velocidad angular. Pero en realidad no sale de ningún lado. ¿Bien? Yo cuando hago los 400 metros,
Metro con metro se me va. Yo lo podría haber dejado como 1 sobre segundo. No pasa nada. ¿Mm? Bueno, entonces hago la cuenta, chequen, ustedes chequen que me haya dado bien. Profe, perdón, ahí abajo quedó medio entreverado. 16 Sí. dividido. Ahí te voy, ahí voy. Si yo para Dale, ahorrar gracias. espacio, después hago cualquier cosa. Como teníamos que dividir por el radio de la pista, yo acá escribo el radio de la pista, 400 metros. Metro con metro se me va, me queda 1 sobre segundo y 16 dividido 400, 0,04. Bien. Ahora, ¿qué me pide? Me pide el módulo de la aceleración normal. Normal, radial o centrípeta son la misma aceleración. Me voy al machete. El machete me dice que es la velocidad al cuadrado sobre el radio. O la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, o la velocidad lineal por la velocidad angular. Elijo una de las tres y la calculo. Entonces me vengo, apartado de, espérenme que voy a cambiar el color. Apartado de, tengo que calcular la aceleración centrípeta o aceleración normal o aceleración radial. Por ejemplo, si la hago como la velocidad de la partícula al cuadrado sobre el radio, me queda 16 metros por segundo al cuadrado sobre los 400 metros que era la longitud del radio de la pista circular. Bien, hago la cuenta y ¿esto en qué me da? Fíjense, esto me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, se me va con 1 metro, esto me queda en metro por segundo al cuadrado, que es correcto que sea unidades de aceleración. ¿Estamos bien? Me queda hacer la cuenta. Apartado E. Módulo de la aceleración a los 40 segundos. Acá me pide la aceleración, no me pide ni la componente tangencial de la aceleración, ni la aceleración normal, radial o centrípeta. Me pide la aceleración. El módulo, gracias a Dios, me pide la medida de la aceleración. Entonces, apartado E, ¿cómo hacíamos para calcular la medida de la aceleración? Utilizábamos Pitágoras, ojo que les dice a los 40 segundos, ¿no? Tenemos la aceleración centrípeta a los 40 segundos, la elevamos al cuadrado, le sumamos esta que también la tenemos, la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es constante en medida, ¿no? Bien, la medida de la aceleración tangencial es constante. Nosotros no sabemos por ahora resolver otra cosa. Pero la aceleración centrípeta, ya no sé dónde la tengo acá, la aceleración centrípeta depende de la velocidad. Si la rapidez aumenta, entonces la aceleración centrípeta aumenta. Por eso me la pide a los 40 segundos. Si me la hubiese pedido a los 50 segundos, hubiese sido un valor mayor, porque la velocidad a los 50 segundos era 20 metros por segundo. Bien, entonces, módulo de la aceleración. La raíz cuadrada del cuadrado de la aceleración centrípeta más el cuadrado de la aceleración tangencial. ¿Qué valores tenía esto? El de la aceleración centrípeta se los debo porque andaba por acá. Es este elevado al cuadrado. Y el de la 0,64 metros por segundo cuadrado. Muchas gracias. No, 0,64. Gracias. Creo. Ahí está. Entonces, 0,64 metros por segundo al cuadrado, más 0,4 metros por segundo al cuadrado. Y a eso la raíz cuadrada. Bien. Ahora, nos dice, y este es el más difícil, ¿qué
tiempo tarda el automóvil en dar 5 vueltas al circuito? 5 vueltas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para pensar en qué tiempo tarda el automóvil en dar 5 vueltas? Y me parece a mí que hay una parte de esas 5 vueltas que la va a dar en un movimiento circular uniformemente variado. Pero hay otra parte de las 5 vueltas que va a ser un movimiento circular uniforme, porque la rapidez del movimiento, una vez que alcanza los 20 metros por segundo, no cambia. Entonces, ¿cómo calculo esto? ¿Qué tiempo tarda? Digo, el tiempo que tarda es el tiempo en estos 50 segundos, estos 50 segundos que va en un movimiento circular uniformemente variado. Pero hay otro tiempo, este asterisco, no lo conozco. Es el tiempo en el que trabaja con circular uniforme. Bien, entonces, ¿qué es lo que sí sé? Lo que sí sé es que tengo que dar 5 vueltas. ¿Y 5 vueltas? ¿Qué perímetro sería? Y sería el perímetro de una vuelta, 2pi por radio, por 5. Bien, ahí di 5 vueltas. ¿Y eso qué es? Y yo lo tenía por acá, eso era. En una parte, en 50 segundos, es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esos son los primeros 50 segundos. ¿Y en el resto qué es? Y es la velocidad por el tiempo, porque no está acelerado. ¿Qué velocidad? Los 20 metros por segundo. ¿Qué tiempo? Y ese tiempo que no conozco, este me lo piden. Entonces, escribo acá, velocidad inicial, 0. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? Los 50 segundos. ¿Bien? Así que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un medio por 0,4 por 50 al cuadrado. ¿Esto qué me dio? Me dio cuánto recorrió cuando el movimiento era circular uniforme variado. ¿Qué me da esto? 20 por esa incógnita que no tengo. Me da cuánto recorrió cuando el movimiento es circular uniforme. Así que me vengo para acá abajo. Digo, esto es 10 pi por el radio que eran 400 metros, me quedan 4000. ¿Cierto? 4000 pi, perdón. 4000 por pi. ¿Qué hice? A 2 lo multipliqué por 4, a 2 lo multipliqué por 5, que me da 10, y a 10 lo multipliqué por el radio, que me da 4000 por pi. Ojo que me falta hacer el pi. Ahora, 50 por 50, 2500. 2500 por 0,2, se las debo, 500. Chequen, no me crean todo. Estos eran metros y estos son metros. Chequen por si acaso. Más esa velocidad que alcanzó cuando tiene la rapidez operativa son 20 metros por segundo. Y Está bien el 500, profe. ¿Cuánto? Está bien el 500. Ay, muchas gracias. Y ese tiempo que tengo acá asterisco, es el tiempo en el que nos estamos moviendo a rapidez constante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 4000 por pi menos 500 dividido 20. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar este tiempo asterisco. Me pide el tiempo total, o sea que le voy a tener que sumar los 50 segundos que hice acelerando. ¿Bien? ¿Las unidades me estarían dando bien? Sí, porque esto me quedan numeritos
4.000 por pi, serían como 12.000 y algo, ¿no? Menos 500 dividido los 20, dividir por 1 sobre segundo, es lo mismo que multiplicar por segundo, estamos bien. Este tiempo que no es... 12.500, perdón, profe, 12.566. Ay, muchas 4.000 por gracias. pi. Muchísimas gracias. Bien, así que a Coma 12.000... Bueno, genial. Si a 12.566 le resto los 500, me quedan 12.066,3 dividido 20. Un poquito más de 600. Bien. Un poquito más de 600 o 60. 600 o 60. 600. Bien, entonces un poquito más de 600 más los 50, un poquito más de 650 segundos. Chequen por si acá. 603,31. 603,31, 653 entonces. A mí me dio 6,28, pero capaz que le dije mal Bueno, igual. no, borro entonces. No, Bien, capaz más estaba o bien el menos. de por ahí. A mí, a mí también me dio 603. Bien, bien, No sé, entonces no sé dividir entonces. No, no, está. 600, los 603 más los 50, el tiempo que me está pidiendo es la suma de estos dos. Bien, y la parte más difícil es esta, es la más larga. ¿Por qué? Y porque tengo que trabajar con dos movimientos, el circular uniformemente variado y el circular. Si ustedes me preguntan, solía hacer una pregunta de parcial presencial. Bien, en parcial presencial sí, en parcial virtual es media larga para estar en un parcial virtual, pero en parcial presencial sí. ¿Por qué media larga? Y porque tengo que pensar en los dos movimientos, y si ustedes se equivocan ahí, después hacen un lío. Entonces, para parcial virtual es rara, para parcial presencial puede estar. A mí me dio Bien. 625. Ah, ¿vos también? O Bueno, sea, yo chequeen, hice 4.000 pi menos 50 dividido 20, pero lo Ojo, estoy en radianes. ojo que es menos 500. Perdón, menos 500. Es menos 500. Sí. No, lo tenés, eso son Sí, numeritos ahí sin... 603. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí estaba el error. Ojo que son 500 estos de acá. Esto que el autito anda aceleradamente durante 50 segundos son 500 metros. Bien. Bueno, Profe, sí. una duda que me quedó colgada de antes en el B, creo que era. Mm. Si puedo subir un poquito. ¿Por qué es un octavo ahí cuando calculas la longitud del arco? No es un octavo, es un do que lo taché. Es un do que lo taché. Ah, Tiene una rayita. listo. Tiene una rayita. Mirá, no se me hubiera ocurrido. Ahí está. Al 0,4 lo dividí por 2. Justo, mira, la voy a hacer. Mirá, me enseñaste que la tengo que hacer al revés para que no se confunda. 0,4 dividido 2 me queda el 0,2. Yo para hacer la cuenta en el aire. Pero no es un octavo. Gracias. Gracias. Voy a tener cuidado para la próxima. Bueno, es un problema, este es uno de los problemas, no les digo el más completo, pero es uno de los más completos. Así que me lo marco, posta que en un parcial presencial estaba, parcial presencial, posta está. A distancia no, a distancia cambia. Profe, ¿todo esto después lo va a subir? Sí, yo te subo la resolución, sí, te la subo prolijita porque esto es un asco. Porque está buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, yo se la subo pero prolijita. Bien. Si les parece, dejamos acá, nos vemos, bueno, el viernes con la práctica, ya no sé qué estoy haciendo acá. El viernes con la práctica y ya el lunes que viene les digo bien esto que me habían preguntado, si podemos ir y venir, cuántas preguntas, cuánto tiempo. Y ya sabemos que queda para el 27 el parcial. Ay, se me fue a mí. Ahí está, ahí me voy. Bueno, gente, nos vemos entonces.
Buena Chao, semana. profe, nos vemos, buena No, semana. profe, Profe, gracias nos vemos. igualmente. Gracias. Buen fin de. Chao. Gracias, igual. Profe, una pregunta. Sí. No, porque viste que yo me iba a ir a Rosario por mi tema de Wi-Fi. Tú me habías dicho que por ahí lo podía hacer presencial. Pero si después hay otra clase, yo no sé cómo haría. Ah, tenés razón, Lu. ¿Querés ir a hacerlo a la facultad, Lucía? Por mí mejor, pero Bueno, lo hacemos en la facu. pero ¿cómo sería ahí? Bueno,